Dios los bendiga a todos. Qué bueno es estar este día reunido con ustedes, comenzando un nuevo mes, 1 de septiembre de este año 2022. Estamos comenzando de una manera extraordinaria y creo que muy beneficioso para todo el que es discípulo del Señor Jesús, que es en un ámbito de intercesión, que es en un ámbito de unirnos, alinearnos al corazón de Dios y a través de la oración, las palabras con fe que salen de nuestras bocas por un conocimiento que nos es revelado, empieza a afectar, empieza a transformar y modificar las realidades para que se cumpla lo que Dios quiere que se cumpla. Algo que he aprendido en estos años de caminar en la fe es que las realidades, las situaciones, los momentos, las temporadas no sujetan a Dios, pero sí Dios se sujeta a lo que Él quiere que pase. Te lo vuelvo a decir, las temporadas de la vida no sujetan, no someten a Dios, pero sí Dios se sujeta a lo que Él quiere que pase. Por eso nosotros con nuestros ojos podemos mirar, nuestros oídos pueden escuchar diversas temporadas y situaciones de la vida tan cambiantes de un momento a otro, pero nada de eso va a lograr someter a nuestro Dios. Pero sí, lo que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, quiere, desea y es su plan y es su voluntad para su pueblo, es a lo que Él se sujeta. Él está unido, Él está totalmente sujeto a aquello que ha decidido que suceda. Y cuando nosotros, sus hijos, mediante el Espíritu Santo podemos acceder a ese conocimiento, nosotros también debemos quedar sujetos a esa voluntad de Dios. Diga amén si lo está entendiendo del otro lado. Cuando por el Espíritu podemos conocer cuál es el plan de Dios, yo también debo quedar sujeto a ese plan, porque mi Padre Celestial estará sujeto a ese plan. Y es ahí donde puedo decir que me estoy moviendo con Él, que me estoy moviendo en su voluntad y que estoy haciendo aquello que Dios quiere, solamente cuando puedo acceder a aquello que Dios quiere que pase. Ayer en la administración, en un momento compartíamos con la iglesia de que la escritura en Romanos 8 cuando dice y a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para su bien, esto es a los que conforme a su llamado, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Empezamos a hablar acerca de que en un entorno, en un ambiente, en un ámbito de la fe, en un entorno que uno tiene con las personas, un entorno de comunidad, de amistad, de familia, algo puede surgir que empieza a afectar a todo el entorno. Pero dentro del entorno hay personas, o una por lo menos, que ama a Dios y que Dios le ha hecho un llamado de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su plan. Lo que empieza a suceder empieza a afectar a todos, pero aquel que ama a Dios y aquel que tiene un llamado, un propósito en Dios, debe preguntar a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto que está pasando? ¿Qué quieres tratar conmigo? ¿Qué debe pasar conmigo por esta situación? Eso es acceder a lo que Dios quiere. E inmediatamente vos vas a quedar sujeto al plan de Dios que se te revela y no sujeto a la situación que está pasando. Entonces sos liberado de las cargas emocionales que suceden y afectan a aquel que está sujeto a las situaciones que pasan en la tierra. Todo el que está atrapado por lo que pasa en la tierra tiene carga, preocupación, tiene ansiedad, tiene temor, tiene muchas cosas. Pero aquel que ama a Dios, que sabe que tiene un llamado, un propósito en Dios, va a consultar la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo va a dar acceso a que sepamos cuál es el plan del Padre para eso que está pasando
Y entonces debo quedar sujeto a ese plan y creer con el corazón que Dios sabe lo que va a hacer con esa situación. Eso es una introducción para entender un poco lo que este mes vamos a ver. Dentro de la palabra profética del mes, siempre tomamos un punto importante para poder aplicarlo en lo que es la oración, la intercesión. Pero hay muchos puntos más. Te recomiendo que vayas al canal de YouTube Brian Miller y que busques en la cadena de los 12 días de enero, el día 9, referente a la palabra profética de este mes de septiembre, que es la mano de Dios nos forma. Ahí vas a poder oír la palabra profética y la enseñanza. En un momento el apóstol Fabián, que fue el encargado de dar una palabra para este mes, habló acerca de la mano de Dios, cómo la mano de Dios pesaba, según el salmista David, pesaba sobre él en un trato personal. Así que durante estos jueves de intercesión del mes de septiembre veremos la mano de Dios y cómo trata con nosotros. En este primer punto vamos a ver la mano de Dios y su intensidad. Vamos a ver cómo la mano de Dios se incrementa o una traducción dice se agravó sobre mí, quiere decir se hizo más intenso el trato. Quiero que leamos el Salmo 32, verso 4. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, usted puede acompañarme en la traducción que tenga. Lo importante que sea la Biblia cristiana, ¿verdad? Dice así, el que escribe es el rey David. Dice, día y noche su mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporaba como agua en día de sol. El salmista está haciendo una confesión que dice que mientras guardó silencio, mientras cayó algo que él debía confesar, debía tratar con el Señor, lo que produjo su silencio delante de Dios fue un silencio que, lejos de provocarle un beneficio, le estaba provocando que dentro de su espíritu él sentía envejecerse, él sentía marchitarse. Otra traducción también lo dice así. Está explicando que mientras él no lo hablaba con Dios, no lo trataba con el Señor, lo que él sentía era una tristeza, una constante tristeza, una agonía, una inquietud, una incertidumbre creciente dentro de él. Lejos de sentir el gozo, la alegría, la presencia que él solía sentir junto al Señor en la comunión, sentía algo contrario, una profunda tristeza, una agonía, una preocupación. Él estaba siendo sujeto, estaba siendo atrapado, cautivo por situaciones que estaban pasando en la tierra. Y al no hablarlo con el Señor, al no hablar con el Padre de lo que estaba pasando en su vida, eso iba cada vez haciéndose más fuerte. Y entonces el trato de Dios que vino sobre él fue un trato intenso para que el salmista finalmente haga lo que debía hacer: abrir su boca, hablar al Señor, confesar lo que estaba pasando y del Señor recibir la ayuda. Muchas veces nosotros, David era un rey ungido, pero muchas veces nosotros los creyentes pecamos de autosuficientes. Nuestra primera opción para solucionar nuestros problemas siempre somos nosotros mismos, queremos nosotros hacerlo. Dejamos generalmente al Señor como una opción secundaria. Algo muy equivocado que estamos haciendo, cuando el Señor siempre debe ser el primero a quien yo pueda acudir y a quien yo pueda dejar en sus manos lo que esté pasando. Por eso, ese es un buen ejemplo para explicar lo que hablamos acerca de Romanos 8. Amamos a Dios, tenemos un llamado del Señor, un propósito, y entonces la situación que pasa debe actuar para mi bien. Pero solamente va a actuar para mi bien si yo soy una persona que va a consultar a Dios cuál es su plan,
Y cuando eso se me revela, yo voy a quedar íntimamente sujeto a lo que Dios dijo que va a pasar o a lo que Dios dijo que quiere tratar con mi vida. Y entonces voy a ser liberado de la opresión, de la carga negativa de la situación que está pasando. Y entonces eso, al quedarme sujeto al plan de Dios, va a resultar para mi bien. Y deseo que en este día puedas entender ese principio, puedas comprender la importancia de no guardar silencio cuando hay que hablar con Dios, cuando hay que ser tratado por Dios. En la Biblia hay diferentes ejemplos de silencios. Algunos muestran que fueron silencios sabios, silencios donde el que lo guardó ganó más de lo que tenía, aumentó su fe, la manifestación de Dios ocurrió, la gloria de Dios apareció, una profunda convicción hubo en su corazón. Pero otras veces el silencio que se guarda es un silencio equivocado, que no habla de sabiduría, sino que habla de terquedad. Por ejemplo, en los salmos cuando leemos, muy generalmente aparece entre verso y verso una palabra llamada Selah, la que algunos han interpretado como una pausa musical, como un instrumental, y otros, como los rabinos, los sabios, han interpretado que ese Selah significa guarda silencio porque Dios va a hablar, o también guarda silencio y medita en tu corazón lo que Dios acaba de decir. Esos son silencios sabios, son silencios que nos hacen ganar en la fe, nos hacen guiarnos a humildad, nos hace guiarnos a arrepentirnos, nos hace guiarnos a tomar confianza, nos hace guiarnos a dejar las cargas a los pies del Señor y poder recibir de Él su descanso. Pero también hay otros silencios que no hablan de sabiduría, sino de terquedad. El mismo proverbio aclara que aún el necio, cuando guarda silencio, pasa por sabio. Pero el pasar o el aparentar sabiduría no quiere decir que uno tenga sabiduría. Entonces, ¿cuáles son los silencios torpes? Esos silencios que no deben ser silencios, que debe ser un sonido de confesión, un sonido de arrepentimiento. Los silencios que no son beneficiosos para nada en nuestra vida de fe son, por ejemplo, los silencios que guardamos ante la voluntad de Dios revelada. Cuando Dios revela su voluntad, el no responderle a Él con fe, el no responderle a Él con obediencia, el no responderle a Él con disposición, son silencios tercos, son silencios que muestran autosuficiencia. A mí me ha pasado como pastor que estoy hablando a alguien o alguien me está preguntando algo y mientras empezamos a charlar, surge que el Señor empieza a estar entre nosotros y me empieza a inspirar a darle respuesta o a darle una directiva porque empezamos a hablar y el Espíritu Santo interviene. Y cuando respondo, doy esa palabra a alguien, muchas veces me he encontrado que la respuesta de ellos, lejos de un compromiso, lejos de interpretar que es el Señor el que les está respondiendo, guardan un silencio. Un silencio que alguno pudiera decir, bueno, pero está escuchando. No es un silencio de que está prestando atención, no. Es un silencio que está mostrando que tiene terquedad y autosuficiencia y que lo que está pasando quiere solucionarlo a su propia manera. Entonces, cuando yo veo eso o puedo discernir eso, que la actitud del otro lado está siendo una actitud equivocada, yo dejo de hablar, dejo de dar el consejo. A veces a algunos, según la confianza que tenga, les digo, bueno, ¿sabes qué? Hacé lo que querés, hacé eso que estás pensando. No es lo que Dios quiere, pero veo que no tienes ganas de ni siquiera meditar en lo que Dios te está diciendo. Pero esos son los silencios equivocados. Los únicos silencios que nos hacen ganar son aquellos que nos hacen meditar en el Señor, son aquellos que nos llevan a que el Espíritu Santo nos convenza y cambiemos de actitud, pero los silencios de autosuficiencia, de no comprometerse, de no querer aprender, son silencios que la verdad no ayudan. Y el silencio del salmista en este momento era un silencio que no lo estaba ayudando en nada.
Él no era momento para que guarde el silencio, era el momento en que Él rompa el silencio con una profunda convicción y confesión de sus errores para que entonces la mano de Dios se mueva. Muchas veces porque callamos, la mano de Dios no se está moviendo. La mano de Dios se incrementará sobre mí en un trato más detallista de aquello que debe ser limpiado y perfeccionado en nuestras vidas. Prepárate para septiembre, porque si has notado que Dios te ha estado tratando este año, septiembre eleva la intensidad. Si en septiembre va a ser elevado el trato, va a ser elevado la intensidad de aquello que Dios quiere limpiar y perfeccionar en tu vida. El lenguaje de los mensajes que vas a oír, el lenguaje del Espíritu que va a venir hacia tu corazón, va a ser un lenguaje que no te tiene que encontrar guardando silencio, sino que tiene que ser un lenguaje que te provoque la respuesta a decir me arrepiento, a decir soy limpiado, a decir voy a cambiar, a decir voy a ser transformado, a poner mano a la obra para tomar nuevos hábitos y ser transformados en aquello que Dios quiere que suceda con nosotros. Así que septiembre es un mes donde la mano del Espíritu va a venir y va a ser más intensa, va a ser con un incremento en querer limpiarnos y perfeccionarnos. Recuerda que Dios hace algo en nuestro presente porque sabe que hay algo en el futuro cercano que va a ser dado, que va a ser confiado, que va a ser cumplido y necesita prepararnos ahora para cuando llegue ese momento poder hacerlo bien, poder tomar aquello que Él nos está confiando. Así que seamos prontos para oír a Dios y responder correctamente a lo que Él nos diga, a lo que Él nos trate personalmente. No guardemos silencio, sino que rompamos el silencio en una confesión en donde nos alineamos a aquello que Dios va a revelar para quedar sujeto a lo que Dios quiere hacer y no sujetos a las situaciones que están pasando o pasarán en la vida, en la tierra. Quiero que entendamos que esa acción del Espíritu es como la de un guardián del jardín. Un guardián de un jardín es como un inspector, es como un encargado que se encarga de supervisar la salud de las plantas. Él supervisa que las plantas, los árboles, la vegetación, lo que esté dentro de ese jardín, tenga la salud apropiada para que puedan lograr su propósito. Así el Espíritu Santo vigila la salud en cuanto a la relación que cada hijo de Dios tiene con el Señor Jesús, aquella relación que existe entre Cristo y la iglesia. El Espíritu Santo vigila la salud que hay ahí, la manera en que se están relacionando, la manera en que estamos respondiendo al mensaje, la manera en que nos estamos preparando para su regreso, la manera en que estamos madurando para el propósito. El Espíritu Santo vigila cómo está la salud en todo eso. Porque todo, y presta atención a esto, todo lo que hay en Cristo, todo, ¿qué quiere decir todo? Todo lo que hay en Cristo se cumple en nosotros si permanecemos en una unidad saludable con Él, así como es la vid y sus ramas. Si permanezco en una relación de unidad saludable con el Señor, todo lo que hay en el Señor se cumple en nosotros. Bendito sea Dios, tenemos que alegrarnos en eso. Pero para poder lograr un crecimiento en Cristo, para poder lograr desarrollar esa relación saludable, debo abrazar el siguiente principio. Debo darle prioridad a esa unidad con Cristo y separarme de todo lo que perturbe esa relación. Acá hay que hacer un esfuerzo. Acá debo tomar decisiones firmes y estables. Debo tener como prioridad principal permanecer en una unidad con Cristo saludable y separarme de todo aquello que perturba esa relación. ¿Qué significa que perturba? ¿Qué son los perturbadores? Y este es el punto
de esta primera enseñanza del mes de septiembre acerca de la mano de Dios y su trato. ¿Qué son los perturbadores? Y seguramente mientras lo empieces a explicar vas a descubrir que te ha sucedido o han intentado acercarse. Perturbadores, según su significado, perturbar es la alteración o el trastorno que se produce en el orden del desarrollo normal de un proceso. Es cuando algo tiene un desarrollo normal, aparece un perturbador, quiere decir lo altera ese desarrollo, empieza a perjudicarlo, comienza a desviarlo, comienza a interferir en el desarrollo normal de esa persona. En otras palabras, un perturbador viene a desvirtuar las prioridades saludables de la fe. Hace que empieces a cambiar el orden saludable de tu relación con Cristo. Por ejemplo, en que empieces a dejar para lo último cosas importantes como la oración, como la lectura de la palabra, como adorar a Dios, como relacionarte con el Señor, como obedecer una directiva de Dios. Empieza a tentarte a que lo dejes para lo último, a que lo dejes como una opción, a que lo dejes para otro momento, y empiezan a perturbar y a alterar el proceso que Dios tenía en tu vida de hacerte crecer en la fe. Eso es un perturbador. Son personas que vienen con un lenguaje que genera que lo carnal en alguien se exalte y lo espiritual de Cristo disminuya. Son personas, no sé si alguna vez te ha pasado, a mí me ha pasado, que han venido personas o han entrado en el círculo de amistad o lo que sea, y su manera de ser, su manera de expresarse, su manera de relacionarse entre nosotros, a mí me perturbaba, a mí me generaba una alteración, no me generaba un beneficio espiritual, me generaba que los carnales en mí se despierten, así me moleste, me enoje, me fastidie, me disguste. Entonces ahí me daba cuenta que ese era un perturbador en el desarrollo normal de una amistad, de una relación ministerial, de un discipulado, de familia, de lo que sea, una relación íntima que debe ser amena, debe ser hermosa, debe ser creciente, debe ser genuina, limpia, empezaba a ser perturbada por estas personas, a generar peleas, discusiones, contratiempos, a generar confusiones, dudas, a confesar cosas que no estaban presentes hasta que no apareció tal persona con ese comportamiento, con ese lenguaje. Por eso tenemos que aprender que como nosotros somos personas que pertenecemos a una comunidad de la fe, que significa que tenemos lo mismo en común, que compartimos la misma pasión, la misma fe, compartimos la relación con el Señor y entre nosotros. Tenemos la responsabilidad, iglesia, de cuidar esa unidad que tenemos, de cuidar esa armonía que tenemos, de cuidar esa comunión que tenemos entre nosotros, de cuidar ese amor que tenemos entre nosotros y que hace que Cristo se multiplique uno hacia el otro y que los milagros y que la presencia y que la sobrenaturalidad de Dios aparezca y se manifieste y nos bendiga a todos y que todos crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Esa unidad es que lo hace posible, como está escrito en el Salmo 133, como está escrito en los Evangelios, que cuando hay unidad el Señor se manifiesta, el Señor está en medio nuestro, su presencia, la vida eterna, las bendiciones están, es la unidad. Ahora, cuando aparece un perturbador que viene a alterar esa armonía, viene a modificar esa relación, viene a modificar esa unidad, la comunidad de la fe debe identificar eso y ponerle un alto. ¿Qué es ponerle un alto? No es ponerse a pelear, obviamente, no es ponerse a gritar, no es ponerse a discutir, menos insultarse, pero sí es poner un alto, decir, mirá, acá las cosas son así. Acá tenemos en común, esta es la doctrina que nos enseñan, nosotros la creemos porque la hemos probado y realmente Dios ha confirmado, ha respaldado eso, está en la Biblia, lo hemos leído
está vigente, acá nos relacionamos así, la iglesia tiene este propósito, tiene esta visión, en eso estamos trabajando. Poner un alto a todo el que venga a perturbar el desarrollo. Ese es el desafío y la responsabilidad que cada uno de los miembros de una comunidad debe tomar. Espero que del otro lado haya gente que diga amén a esto y que tome el compromiso. ¿Por qué? Porque estas personas actúan como los gérmenes y las bacterias en las plantas. Son agentes dañinos que carcomen el crecimiento, privando de llegar a la plenitud en sus vidas. Estas personas con sutileza, con aparente familiaridad, relación, su lenguaje, la manera en que se relacionan con esas personas, produce perturbación. Producen conflictos, producen que se separen, producen que rompan relaciones de pacto, producen que haya celos, empieza a haber dudas del cariño, del amor o del respeto de uno al otro. Empieza a aparecer como aparecen los gérmenes y las bacterias en las plantas, en cuales empiezan a marchitar, empiezan a perder su vigor, empiezan a perder sus frutos, empiezan a secarse. Y así como un guardián del jardín va a intervenir prontamente cuando vea eso, el Espíritu Santo también interviene prontamente cuando ve que en la comunidad de la fe que Él constituyó en tal territorio hay perturbaciones y hay perturbadores que están provocando de diferentes peleas, discusiones, diferencias entre los hermanos. El Espíritu va a actuar. Y así como en un plantío, el guardián va a quitar esas bacterias, va a quitar esos gérmenes que están dañando, el Espíritu también lo hace. El Espíritu Santo actúa y mueve a esas personas que actúan como perturbadores. Y entonces podés notar algo. Cuando el perturbador se aleja, cuando el perturbador es quitado del medio nuestro, ¿qué sucede? La unidad se restablece, la armonía se restablece, el amor se restablece, el perdón se restablece. Personas vuelven a ser otra vez vínculo, como los eslabones de las cadenas vuelven a unirse, porque un perturbador fue quitado. Y a veces yo sé que duele, y a veces sé que cuesta aceptar que una persona que queríamos tanto y aún eran tan cercanos, estaban produciendo mal en medio nuestro y tenían que separarse, tenían que salir del círculo nuestro, porque si no iba a ser desastre. Por eso dejemos, y acá repito otra vez al principio, que el Espíritu nos revele el plan de Dios y sujetémonos al plan de Dios para no quedar sujetos a las situaciones de la tierra. Cuando un perturbador aparece y empieza a producir eso, pero el Espíritu también da un plan, sujetémonos al plan del Espíritu. Y si es necesario que esa persona Dios la quite del medio nuestro, sujetémonos al plan de Dios, no interfiramos intentando retener aquello que debe ser separado de nosotros, porque entonces vas a poner en pérdida tu crecimiento, tu desarrollo y aquella plenitud que debes alcanzar en la fe. Yo sé que es un tema un poco intenso, como bien dice el título de hoy, pero es la mano de Dios incrementando, es la mano de Dios pesando sobre nosotros, es la mano de Dios examinándonos y diciéndonos lo necesario para limpiarnos y perfeccionarnos en Él. La mano de Dios se va a incrementar, va a ganar una mayor intensidad. Miren, la palabra intensidad significa, es un grado de fuerza con la que se realiza una acción o se manifiesta un sentimiento. La mano de Dios se intensifica, quiere decir que Dios va a entrar en acción con mayor fuerza en medio nuestro, pero también va a manifestar su corazón para con nosotros. Tenemos siempre que entender que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Lo que Dios piensa acerca de nosotros, lo que Dios piensa acerca de lo que debe pasar en medio nuestro, siempre será de bien y nunca será de mal. Por eso tenemos que dejar que su mano manifieste mayor fuerza en medio nuestro. Tenemos que dejar que su mano manifieste aquello que Él piensa y siente para nosotros. Nosotros debemos buscar
conocer cuál es su plan y sujetarnos a Él y dejar que suceda y dejar que pase. Y cuando dejamos que eso pase, entonces lo que Dios ha prometido se cumple en medio nuestro. Por eso este mes es donde de la mano de Dios este mes que la mano de Dios que nos forma, la intensidad de su trato será para que tomemos la firme decisión de cuidar la unidad con Cristo, donde todo se cumple. La pasión del amor de Dios se manifestará sobre nosotros a través de la enseñanza y de la corrección. Tenemos que entender algo para que oremos, para que ganemos sabiduría en esto. Esta humanidad, esta carne que tenemos, esta con la que peleamos, esta con la que tiene tantas cosas que se resisten a Dios, no es una carne a la cual Dios vino a mejorar. El Evangelio no habla de que Dios nos va a mejorar en nuestra carne. El Evangelio habla que Dios a nuestra carne la quiere crucificada, para que entonces, al ser crucificada, la vida de Jesús pueda nacer y pueda crecer hasta la plenitud de lo que Dios quiere. El problema es que mientras el Espíritu quiere desarrollar ese crecimiento, los perturbadores vienen a que nosotros optemos y tomemos una conducta carnal, cuando la carne siempre debe ser crucificada. Significa debe ser sometido a lo que Dios quiere. Los perturbadores vendrán a poner dudas, vendrán a poner pleitos, vendrán a poner el camino difícil. Vendrán a alterar lo que Dios está haciendo. Pero en medio del caos y del desorden que quieren provocar, ya el Génesis ha dicho que el Espíritu se mueve y que Dios habla y las cosas son creadas. Por eso quiero que me entiendas este principio. Cuando descubres a un perturbador, que no es muy difícil darte cuenta, porque va a empezar a alterar lo saludable de la fe, a alterar la oración, a alterar tu intimidad, a alterar la lectura bíblica, a alterar el congregar, a alterar participar con las finanzas, el alterar del discipulado, el alterar las enseñanzas que recibís en tu casa ministerial. Te vas a dar cuenta que el que hable y te genere perturbación en eso es un perturbador. El que genere que te alteres en esas cosas es un perturbador. Tenés que entender que el Espíritu lo va a separar de vos. ¿Cuántos van a dejar que el Espíritu les separe a los perturbadores? Tenés que dejarlo para que sanes. Tenés que dejarlo para que puedas lograr ver el crecimiento de Dios. Yo he tenido que dejar ir gente, he tenido que dejar ir amistades, he tenido que dejar ir hasta en un momento, por allá por el año 2016, he tenido que dejar ir unos viajes en ese momento, que eran perturbadores, que eran alteraciones a lo que Dios quería hacer conmigo. Pero bendito Dios, que Dios recompensa esa obediencia, porque ahora me ha dado un noviazgo con el fin de casarme, que no perturba nada mi relación con Cristo, sino al contrario, me beneficia, me bendice y me hace confiar más en el Señor y buscarlo al Señor en la intimidad, porque queremos que el Señor siempre sea el centro de todo. Pero cuando hay perturbadores, queridos hermanos, tenemos que dejar irlos, separarlos de nuestro entorno, separarnos de nuestras almas, de lo que afecta a nuestra vida, para que Dios pueda lograr mantener nuestra carne crucificada y la vida de Cristo creciendo. El bautismo, dice la palabra, Pablo lo explica así: el bautismo en las aguas es el morir con Cristo. Cuando pasamos por las aguas del bautismo con la fe, con la convicción de arrepentimiento, lo que estamos haciendo es ser crucificados, es morir con Cristo. Y cuando comenzamos a ser enseñados en el Evangelio, lo que estamos haciendo es vivir con Cristo en la resurrección. Es vivir la vida nueva, donde empezamos justamente de nuevo y empezamos a ganar una nueva manera de pensar, de actuar y de vivir. Y debo rodearme de personas que contribuyan a que piense, a que actúe y a que viva de esa manera. Después van a estar las situaciones donde tengo que mostrarlo, obviamente, pero que tu entorno siempre sea un entorno de la fe, un entorno que te lleve a vivir esa fe,
y a crecer. Por eso la mano de Dios este mes se va a intensificar, va a aumentar la fuerza de su mano sobre cada uno, va a corregirnos, va a enseñarnos manifestando la gran pasión y amor que tiene por nosotros, va a intensificarse para limpiarnos y perfeccionarnos en el carácter para que la vida de Cristo no sea estorbada, sino que crezca en nosotros y para que la carne sea sometida a la cruz y sea sometido a Cristo y a su señorío. Así que ahí donde estás, quiero que oremos, quiero que demos apertura a este primer día de septiembre. Queremos fluir en este primer día de septiembre. Queremos interceder. Por eso ahí donde estás, comienza a orar al Señor. Comienza a decirle: Padre, te amo. Padre, te exalto. Padre, te doy gracias. Padre, gracias por hablarnos. Padre, gracias por estar en medio nuestro. Padre, valoro la vida del Señor en medio nuestro. Valoro la vida de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La esperanza que suceda la manifestación de su reino. Oh Padre, en esta hora queremos decirte: revélanos tu plan en medio de las situaciones que pasan. ¿Qué quieres hacer con nosotros? ¿Cómo quieres tratarnos, Espíritu Santo? ¿Qué quieres transformar en nuestras vidas? Abrimos nuestros oídos para oír con atención aquello que quieres hacer. Y cuando sabemos qué quieres hacer, quedamos sujetos a tu plan. Y somos liberados de la influencia de lo que pasa en la tierra, para ser influenciados por aquellos que dices desde tu trono de gracia y de justicia. Oh, Jesucristo reina. Jesucristo gobierna. Jesucristo es el Señor y Rey de nosotros. Hoy levantamos la oración y decimos: Padre, limpia la comunidad de la fe. Límpiala, Señor, como el jardinero. Límpialo como el guardián del jardín, que supervisa la salud de las plantas. Ven a supervisar, Espíritu Santo, cómo está nuestra salud en la relación con Cristo. ¿Cómo está la obediencia? ¿Cómo está la sujeción al Evangelio? ¿Cómo está la práctica del Evangelio? ¿Cómo están nuestros pensamientos y deseos y anhelos en nosotros? ¿Cómo está la relación en la comunidad de la fe? Yo te pido, Espíritu Santo, que te muevas en medio nuestro como el Señor. Te muevas en medio nuestro como el Señor. Que sometes todas las cosas a Cristo. Todo lo que debe cambiar, te lo pido, Espíritu Santo, trae convicción a todos los que somos parte de la comunidad de la fe. Trae convicción para arrepentimiento, trae convicción para ser transformados, trae convicción para confesar, para que se rompa el silencio que seca, el silencio que marchita, el silencio que drena el vigor, para que haya una confesión, en donde en esa confesión aumente la fuerza, donde haya un reverdecer, donde haya fuerzas que se incrementan, donde haya la gloria de tu presencia transformando todo. Oh, haya una confesión donde los ríos de Dios se mueven, donde los ríos de Dios se derraman sobre ese corazón y sobre esa casa que está buscando hacer tu voluntad. En esta hora, Espíritu Santo, levantamos clamor e intercesión y declaramos que todo lo que hay en tu corazón y en tu mente lo creemos y lo tomamos para nosotros. Lo que tu corazón siente, lo que tu corazón ama, lo que tu mente piensa, lo que tu mente discierne, lo que tu mente tiene en sabiduría elegido que suceda, nosotros nos sujetamos. Solamente háznoslo saber. Háznoslo saber, Espíritu Santo, lo que piensa el Padre, lo que ama el Padre, para quedar sujetos a esa revelación y movernos en esa revelación. Y entonces tu mano se va a manifestar, entonces tu mano va a aparecer. En el nombre de Jesús. Premahandere bepreya.
Yo te pido que ahí lo que estés enfrentando, momentos de enfermedad, momentos de crisis, momentos de situaciones difíciles en tu hogar, con tus hijos, en tu matrimonio, todo lo que sea una situación que viene a alterar, que quiere perturbar, lenguajes, palabras, cosas que has oído, que vino a sembrar duda, a sembrar rechazo, a exaltar tu carne. Yo te pido en esta hora que te muevas sabiamente, hermano, y empieces a confesarlo a Dios y decirle: perdóname, Señor. Me arrepiento por haber dado lugar a los perturbadores que han alterado la prioridad de la fe. Yo te pido perdón por haber dejado en lugares secundarios el orar, el clamar, el leer tu palabra para aprender, el adorarte. Perdóname por dejar en segundo lugar el congregarme, el tener comunicación con mis pastores para poder ser aconsejado, ser instruido. Perdóname por dejar en segundo lugar las finanzas, por tener dudas sobre eso, porque dejé oír a los perturbadores. Yo te pido, Espíritu Santo, que en esta hora traigas una profunda convicción, traigas limpieza a los oídos de tu pueblo. Trae limpieza, Señor, al oído de tu pueblo. Trae limpieza a los ojos de tu pueblo. Trae colirio, trae limpieza, trae aceite que unge. Aceite que unge, que protege, que trae cobertura contra los gérmenes, contra las bacterias, esos demonios, espíritus inmundos que se meten con astucia detrás de amistades, detrás de familiares, detrás de personas íntimas, a querer hablar cosas que perturban. Pero haznos discernir para reprender y decir: eso no proviene de ti, eso no proviene de Dios, por lo tanto lo devuelvo a su hacedor y al que lo esté hablando, porque eso será esa realidad, no será la mía. La mía es la que Dios dice que va a pasarme, la mía es la que el Padre revela que va a pasar. Quedo sujeto a su plan divino, y en su plan divino se cumple lo que Cristo ha prometido, se cumple aquello que el Espíritu ha hablado proféticamente. En esta hora oro que tu mano se mueve sobre tu iglesia, se mueve sobre tu pueblo, se mueve sobre tu pueblo, se mueve sobre tu pueblo, se mueve ahí. Ahí está la unción, la puedo sentir ahí, hermano. Extiende tu mano. Tócale ese Espíritu Santo ahí. Ahí enciéndete, hermano. Enciéndete, hijo, hija de Dios. Enciéndete. El fuego, la vida de Cristo se enciende. Se enciende porque hay un avivamiento profetizado y está siendo tratado, y estamos siendo tratados así para ser parte de este avivamiento. Despierta tu herencia. Despierta el carácter cristocéntrico. Despierta. Vas a experimentar una dramática resurrección. Vas a experimentar una dramática resurrección del Espíritu. No tiene que ver con lo emocional, sino con el Espíritu. Se va a encender en ti y vas a entender cosas que no entendías. La mente espiritual se te va a renovar, y cuando entres a orar, entres a la intimidad, no va a ser algo religioso, no va a ser algo de costumbres, no va a ser algo de sin sentido, sino que va a haber pasión, sino que va a haber fe, sino que va a haber revelación. Vas a ser un hombre, una mujer sabia y sabio, porque hay gente que pide del otro lado ser sabio, pues el Espíritu Santo te va a enseñar a ser sabio según la palabra, según el temor de Dios en tu espíritu. Cuando resucitas, el temor de Dios se activa, el respeto a la presencia, el valorar la presencia, el amar la presencia, el obedecer a su voz y a su presencia. Estás sufriendo una dramática resurrección. Se derrama el poder de la resurrección. Se derrama el poder de la resurrección. Profetizo en este momento y declaro en fe: el espíritu de la resurrección ahora actúa. 1, 2, 3. Ahora actúa, resucita. Este es un momento donde la administración se está convirtiendo en un avivamiento para tu corazón.
Santo, 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 santo. Adora. Adora unos minutos. Shererebe, bra, 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 bra. Sherebe, prere, prere, prere. Shayara, yara, yara. Shemara, yere, yere, yara, yere. Shanarama, yere, 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 yere. Shererebe, bra, bra, yere, yere. Ya, 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 ya. Santo, santo, santo. Shererebe, bre. Oh, ya, 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 ya. Tócales, Espíritu Santo. Oh, tócales, hay gente, hay personas que aún van a caer bajo el poder de Dios. Milagros tienen lugar. Milagros tienen lugar. Rabá, Jamai, Malachai, Elei. Estamos sujetos a su palabra y a su voluntad. Sucede lo que Él ha dicho que va a pasar. Quedamos sujetos de lo que Él dice que va a pasar en su plan. Es un plan divino. Sherebepra. Es su plan divino. Estamos sujetos a lo que Yahweh dice. Yahweh, Yahweh, Yahweh Sebaot, Yahweh Shireh, Yahweh Sama, Yahweh Rafa, Yahweh Roi, Yahweh Sikenu, Yahweh Shalom, Yahweh Gibor, Yahweh Adonai, Yahweh Elohim, Yahweh Shaddai. Bautismo del Espíritu. Llenura del Espíritu. Despierta, despierta la vida de Cristo. Sueños, visiones del Espíritu Santo. Visitaciones de Dios. Casas en avivamiento. Hogares en avivamiento. Sí, sopla, sopla. Un viento del Espíritu Santo. Sopla, aleluya. Sopla. Sopla, sopla. Sopla ahí. Sopla. 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 Tócales más. Más. Oh, aleluya. 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 Oh, el temor de Dios nos va a llevar a la santidad y a la consagración para Él. Siempre seamos una ofrenda para Él. Oh, Espíritu Santo. Te mueves, 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 te mueves aquí, en medio nuestro, Señor. Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves. Sheyaraya ebele, hayamale jele. Santo, santo. Puedo ver que viene un avivamiento tan fuerte. Por eso Dios nos está hablando, nos está preparando, iglesia. Viene un avivamiento tan fuerte viene. Tan fuerte. Por eso estamos siendo preparados para que seamos la antorcha. Seamos la antorcha de Él en los hogares. Lo que has pedido, lo que has orado, lo que aún con lágrimas has pedido y hoy parece tan difícil. Hay un avivamiento tan fuerte que viene que lo vas a ver hecho, que lo vas a ver hecho, que lo vas a ver hecho. Yo veo prosperidad, no solamente en la finanza, veo prosperidad, esa salud restaurada en todas las cosas.
en la fe, en el ministerio, en el cristianismo, en la familia, en las finanzas. Puedo verlo. Por eso, iglesia, yo te animo a que mantengámonos confiando en el Señor. Así que te bendigo con esta palabra. Recordá que el día domingo nos encontramos 10 de la mañana, reunión presencial en casa de Mir, con nuestro apóstol, nuestro padre espiritual, apóstol Juan Miller, ministrándonos, abriendo el mes en una enseñanza. Hoy hemos abierto, pero en intercesión, pero el domingo en enseñanza. Así que expectantes y anhelantes, un gran avivamiento está ocurriendo. Y eso va a ser la respuesta a tantas cosas que pedimos. Así que no pierdas la fe, sigue adelante y este mes deja que la mano de Dios te trate con intensidad para perfeccionarte, madurarte, limpiarte, corregirte. Pero en todo Dios te va a estar mostrando que te ama. Que Dios te bendiga.